Ahora estamos conectados vía Skype con Armando Canchaya, vocero de la Contraloría General de la República. Armando, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por esta oportunidad. La Contraloría, Armando, ha hecho una evaluación, ¿qué es exactamente lo que han hecho? O sea, ¿cómo se define esta especie de supervisión sobre los resultados de la gestión en educación el año 2020? Exitosa. De toda experiencia de Aprendo en Casa y lo que ha pasado con el sector educación. Sí, con mucho gusto. Mira, lo que hace Contraloría en esta oportunidad ha sido poner en marcha un mecanismo de participación ciudadana que viene ya practicando desde hace ya el inicio de esta gestión, y que consiste justamente en, a través de los monitores escolares, que son los propios alumnos de la secundaria, involucrarlos en las tareas de control, pero al mismo tiempo también a los maestros que han estado a cargo de las clases durante el año pasado y los propios padres de familia. Se ha logrado la participación de más de 200.000 personas, entre profesores, padres de familia y alumnos, con la finalidad de ¿qué? De tener una idea de qué es lo que ha pasado con la educación de los colegios estatales durante el año 2020, este primer año de la pandemia. Y eso, lo que se ha llamado, es una veeduría ciudadana. Esta veeduría, sobre la base de una serie de criterios y de una capacitación previa, ha permitido recoger esta información que se está compartiendo y que ya ha dado, por ejemplo, estos resultados, ¿no? Pero esa es la idea justamente de involucrar no solo a los auditores de Contraloría, sino también a aquellos que son los beneficiarios de todo lo que es el despliegue del sector educación. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Porque yo estoy leyendo que ustedes dicen que la tercera parte de los alumnos de secundaria de las instituciones de educación pública no lograron obtener la nota mínima satisfactoria en el año 2020. Exactamente, eso es lo que se ha logrado identificar sobre la base de la información proporcionada por los alumnos, los padres, los maestros. Exitosa. Y también sobre información que ha brindado el propio Ministerio de Educación. Son 4 elementos los que han permitido llegar a esa información. Otra cosa también, por ejemplo, que hay un 43% que ha aprobado y que ha alcanzado un nivel satisfactorio, y hay un 48%, y esto también es importante porque permite ir bajando a distintos niveles, que en todo el país hay que mencionar que estamos hablando de las 25 regiones, estamos hablando de un universo bastante grande. Por ejemplo, el 48% de los alumnos señala que ha recibido menos de 2 horas de clase al día, menos de 2 horas de clase. Estamos hablando también que en el caso del acceso, el 48% declara que no tiene un celular, que ha sido una de las herramientas a las que se ha apelado en distintas partes del país para poder tener un acceso a contacto con el profesor. El 59% señala que comparte un equipo con otras personas. Esto es importante si uno considera que en la casa hay más de un niño, más de un alumno. El 52% declara que no tiene internet. Y en cuanto a los maestros, que es la otra... ¿Cuánto, perdón, Armando? ¿Qué porcentaje? 52%. 52% no tiene acceso a internet. Exactamente. Y en el caso de los maestros estamos hablando de un 56% que declara que no ha recibido asistencia técnica para acometer las tareas de las clases durante el año. Y un 59% que no ha recibido capacitación desde el inicio de lo que se ha llamado la estrategia de Aprendo en Casa. Ahora, esto abarca, y esto es muy importante, desde el 1 de agosto del año pasado hasta el 31 de enero de este año, y decíamos que que se ha cubierto todas las regiones del país. Exitosa. Ahora, cuando ustedes hablan de promoción guiada, ¿a qué es a lo que se refieren exactamente? Ahora, lo que hace Contraloría es recoger la terminología que emplea el Ministerio de Educación. Se señala que con esta promoción guiada corresponde a que los alumnos requieren de cierto reforzamiento
una vez terminado el año escolar para poder alcanzar los logros los logros previstos, ¿no? Uno habla de promociones, pasar de año, entiendo, pero justamente qué es lo que se debe hacer con estos chicos o qué es lo que se ha hecho con estos alumnos, se corresponde explicarlo al Ministerio de Educación. Ahora, ustedes tienen también el reporte de cuáles han sido las principales dificultades para recibir las clases virtuales. Y es impresionante, fallas en el servicio de Internet, 72%. Bueno, en el caso de Pasco, por ejemplo, hay un 73% que señala que han tenido que compartir el equipo. Y esto es una cosa que tiene que ver también con la otra parte de la estrategia o de la manera en la que se haya pensado enfrentar, y tiene que ver con los equipos, ¿no? Con las tablets. Respecto a eso, precisamente, Contraloría el viernes pasado ha terminado ya el trabajo de campo en que se levanta la información sobre la distribución, el estado de la distribución de las tablets y se han comunicado ya al Ministerio de Educación algunos hallazgos que se han encontrado, y apenas se tenga ya el consolidado de la información sobre este proceso de distribución, se va a hacer público, como todo lo que ha indicado el Contralor Nacional se tiene que hacer. Ahora, el problema es este, ¿no? O sea, si estamos claros en que en esta, digamos, nueva realidad que estamos teniendo que enfrentar, todavía la educación exclusiva a distancia va a ser la prioritaria, pero en determinado momento vamos a tener que compartir las dos formas de educación, la presencial y la virtual. O sea, esto tiene como requisitos básicos y mínimos, como prerequisitos, el que la gente tenga las herramientas y la conectividad, pero andamos como jalados en las dos cosas. Es irreal hacerte un plan cuando no vas a poder realizarlo si no tienes los instrumentos para realizarlo. Y aquí hay que destacar la precisión de la información, porque fíjate, al hablar de más de 222.000 personas, se ha podido llegar a obtener la información de primera mano de cómo han estado lidiando con las dificultades de la pandemia y los confinamientos para poder tener un año escolar, ¿no? Y exactamente, ahora preguntado sobre, por ejemplo, cómo acceden a algún contenido educativo, el 51% dice que es por celular, pero ya estábamos viendo también que el 48% dice que no tienen celular. Es decir, que estamos hablando de la mitad de la mitad, ¿no? Y en cuanto al televisor, 24%, una computadora 17%, a través de la radio algún tipo de contenido, el 6,7%. Entonces, ahí se está señalando justamente esto en el informe, que es un informe que ya una vez, por supuesto, ya notificado, se puede consultar en la propia página web de Contraloría. Ahora, pero de lo que estamos hablando, porque por ejemplo acá dice el tema de la falta de plan de datos para el celular, ¿no? Que además ha sido, y nosotros hemos reportado testimonios, Armando, realmente heroicos de maestros que no es que les sobre el dinero, que no la están pasando bien como todo el mundo con la pandemia, y que han metido la mano al bolsillo para ponerle conexión de internet a sus alumnos. Es decir, han sido gestos extraordinarios, pero que parten de reconocer una realidad. O sea, no tienes equipos, no tienes un servicio adecuado de internet y no tienes dinero para los planes de datos. Porque esto en realidad debería estar integrado. Me imagino que eso es parte de las conclusiones de la Contraloría. Porque ustedes hacen recomendaciones, entiendo. Precisamente la idea de esta orientación de oficio, que es la que se ha traducido el informe completo, es justamente señalar estas situaciones que se tienen que ir advirtiendo, que se tienen que ir superando de cara a este año escolar 2021. El año 2020 es el que nos ha arrojado este resultado, y el 2021 digamos, debiera ser otra historia. Sin duda, las dificultades que enfrenta el país, y que son por todos conocidos y muy dolorosas, generan una gran preocupación por la atención de salud, pero
el nivel y la calidad de la educación que reciben los alumnos del sector público es también de las prioridades, ¿no? Por eso Contraloría ha convocado esta movilización de padres, profesores, alumnos, para poder recoger la información y que quede muy claro qué es lo que ha pasado. Ahora, fíjate, y además hay un interés, sí, ¿no? Porque, y ahí hay que decir que hay un vivo interés de los alumnos. El 60% señala que considera que hay una insuficiencia de lo recibido para completar un año satisfactorio, ¿no? Ya pensando, digamos, cualitativamente en la percepción que tienen los propios alumnos. Ahora, Armando, las conclusiones de esto, o sea, todo esto tiene que llevar a tomar acciones que van a suponer inversión. O sea, por ejemplo, esto del 1.000.000 de tablets, no alcanza el 1.000.000 de tablets, porque los propios chicos te están reportando, y los padres de familia, que uno de sus principales problemas es que no tienen acceso a equipos. El segundo problema, conectividad. O sea, algo hay que hacer para resolver el problema de la conectividad, sobre todo si proyectamos esto hacia el futuro, ¿no? O sea, no es que necesitamos conectividad circunstancialmente, necesitamos conectividad para la educación para todo, pero en este caso estamos hablando de educación. Es todo un paquete de medidas, de facilidades, de recursos que tienen que ir precisamente a tratar de asegurar que, pese a la situación de la pandemia, los alumnos puedan tener un acceso a contenidos y posteriormente un rendimiento esperado, ¿no? El porcentaje de alumnos que han alcanzado a nivel esperado es, como ya les hemos dicho, de 2 de 3, ¿no? Hay un tercio, 3 de cada 10 alumnos no logran una nota satisfactoria, de acuerdo con la propia información del propio Ministerio de Educación. Entonces hay que justamente y esta cifra, Armando, se refiere esto, ¿no?, a los que han podido seguir las clases e incluso pasar por procesos de alguna forma de evaluación. Pero ¿cuántos quedaron fuera completamente del sistema? ¿Cuántos salieron del sistema educativo? Claro, sobre eso hay información también que han brindado los propios profesores y los propios alumnos, que uno puede ligar con la llamada, el ausentismo o la deserción. Entonces, eso también es importante, pero esos datos específicos, ya, digamos, para no arriesgar una conclusión, tendrán que darlos el ministerio, ¿no? Porque hay información tanto de los alumnos respecto de compañeros que ya no asistieron más a algún tipo de clase o contacto, y del propio profesor, que señala que hay alumnos que dejaron también de acceder, de establecer contacto con él. Claro, yo creo que lo importante de esto, Armando, es que lo que necesitamos es información veraz y confiable de lo que estamos viviendo, de la situación. Porque hay muchas veces la tendencia de los funcionarios a darnos buenas noticias con una sonrisa en los labios según una inauguración, de lo que sea, porque les encanta inaugurar. Y eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es saber la verdad de la situación sobre la que estamos parados, para ver cuáles son los retos y las tareas que tenemos, ¿no?, como país. Y por eso es que esta información ya está en manos del Ministerio. Corresponde ya al Ministerio tomar las medidas correspondientes. Esa es la tarea que señaló el Contralor General para este caso, que no se podía dejar de lado este tema que es tan importante. Por eso es que se hizo ese despliegue y poniendo en marcha este mecanismo de participación ciudadana de los auditores juveniles, que están permanentemente en colaboración con Contraloría, y también el despliegue de la identificación del proceso de distribución de tablets que se dijo tenía que haber terminado la primera semana de abril. Ya los auditores han terminado el levantamiento de la información y en estos próximos días vamos a dar la información correspondiente. Y vamos a estar atentos, Armando. Muchas gracias, Armando Canchaya, vocero de la Contraloría. Muy gentil como siempre. Un abrazo. A ustedes. Muchas gracias.